Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos Dios entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos Dios entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré, pues en tus manos Dios entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Hola mis queridos amigos. En la Biblia hay un pensamiento maravilloso en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6. Libro de Jeremías capítulo 33 versículo 6 dice la palabra de Dios: Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quiero invitarle, mi querido amigo, para que cierre sus ojos y tengamos una oración para iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, bendito seas desde la eternidad y hasta la eternidad. Te damos gracias, Padre eterno, porque una vez más nos concedes la oportunidad de reunirnos para poder estudiar tu santa palabra. Pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta hora y que tu palabra santa pueda iluminar nuestra mente. Que el mensaje de hoy pueda quedar grabado en nuestro corazón y tengamos la certeza de que tú nos amas y que has hecho todo por nuestra salvación. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad y te agradecemos por tu misericordia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Agradecemos al Señor porque nos concede el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para seguir descubriendo
estas gemas preciosas que se encuentran en la Biblia. Estamos llevando a cabo esta serie de estudios que se titula Viviendo con Esperanza. Y a través de estos estudios hemos podido ver que el Señor Jesús tiene todo el poder para vencer los 4 grandes miedos que tienen los seres humanos. Número 1, miedo a la enfermedad. Pudimos ver cómo la suegra de Jairo, cómo este leproso se acercaban al Señor Jesús para que Él los pudiese sanar. Número 2, miedo a los fenómenos de la naturaleza. Vimos cómo los discípulos en medio del mar se pusieron temerosos y le gritaron al Señor Jesús: Maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Número 3, miedo a los fenómenos sobrenaturales, miedo a los demonios. Vimos también en temas anteriores cómo los seres humanos se atemorizan ante el diablo y ante los demonios, y cómo estos 2 endemoniados allí en Gadara vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Y número 4, miedo a la muerte. Vimos también cómo este centurión va en busca del Señor Jesús para que Él pueda sanar a su criado de la muerte. Y el Señor Jesús, con tierna voz, le dice a este hombre: si tú crees, al que cree, todo le es posible. El Señor Jesús es todopoderoso para vencer cualquier miedo que tengamos los seres humanos. El día de hoy estudiaremos el último tema de esta serie, que lleva como título ¿Cuánto vales tú? Y quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 8. En este capítulo se encuentran todas las historias que hemos trabajado en esta serie. Y el día de hoy estudiaremos los 2 últimos versículos bíblicos de este capítulo, que serán el versículo 33 y versículo 34 de San Mateo, capítulo número 8. Pero para poder comprender qué fue lo que sucedió en ese momento o en esa situación, quiero que leamos desde unos versículos anteriores, específicamente desde el versículo número 28, que nos permitirá entrar en un contexto de la situación de la cual vamos a hablar el día de hoy. San Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Versículo 33. Los que los apacentaban huyeron, y llegando a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. Allí encontramos entonces, en conexión con el tema anterior, cómo estos 2 hombres se acercaron, se abalanzaron a los pies del Señor Jesús y le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ahora el Señor Jesús le permite a esos demonios que entren en aquel hato de cerdos, y los cerdos van despeñadero abajo. Luego, las personas que estaban allí viendo la escena se van a la ciudad y le cuentan todo lo que vieron en ese momento. Después que los endemoniados se curaron completamente, las personas que estaban allí se maravillaron, pero también
dice la palabra de Dios, que se asustaron. Entonces, como lo dice la Biblia, corrieron a la ciudad y contaron a todas las personas lo que aconteció con los endemoniados. Por supuesto que en aquella ciudad estaban los dueños de la manada de los cerdos. Y seguramente también habían otras personas que tenían otras manadas de cerdos, pero que también tenían otra clase de posesiones. Tal vez tenían haciendas, autos, casas, dinero. Y esas personas se asustaron porque pensaron, este Jesús es una amenaza. Ya perdimos un hato de cerdos. Y si el Señor Jesús continúa en esta ciudad, ¿qué más vamos a perder? De repente podrían pensar ellos, toda la ciudad va a ser destruida. Se van a derrumbar las casas, se va a acabar el ganado, se va a acabar las haciendas. No podemos permitir que ese Jesús continúe en esta ciudad. Ahora podemos ver cómo estas personas en ningún momento, mis queridos amigos, pensaron en las dos vidas de aquellos hombres que habían sido liberados. Aquellos hombres quizá eran hombres, hijos de esa ciudad. Eran hombres que habían crecido en esa ciudad. Eran hombres que quizá habían estudiado en las escuelas de esa ciudad. Tal vez eran hijos de algunos de sus amigos. Y un día, estos dos hombres fueron poseídos por el demonio. Ahora, ellos vivían en los sepulcros, gritando, haciendo escándalo, vistiendo trapos de inmundicia, sus vidas completamente destruidas, sin sueños, sin futuro, acabados completamente. Y de repente llega el Señor Jesús a esta ciudad. Transforma la vida de aquellos dos hombres, les devuelve sus sueños, les devuelve el futuro, les devuelve las ganas de vivir. Viene el Señor Jesús y los cura, los limpia, los libera. Yo me pregunto, ¿no era motivo suficiente para que el pueblo se sintiera feliz? ¿No era motivo para que el pueblo estuviera alegre? ¿Dios no había hecho acaso maravillas en la vida de estas dos personas? Pero lamentablemente, las personas de esa ciudad solamente estaban preocupadas por lo material. Las personas de esta ciudad no les importaba la vida de estos dos jóvenes. Les importaba más, les valía más una manada de cerdos. Y realmente aquí hay una gran lección para nosotros. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vale usted, mi querido amigo y amiga? ¿Cuánto vale un ser humano? Y tal vez en esta vida a veces las personas pueden despreciarlo. Tal vez por las circunstancias de la vida, usted, las personas pueden llegar a la conclusión de que no vale mucho, de que no vale nada. Y muchas veces las filosofías de este mundo y ciertas creencias hacen que los seres humanos crean que no valen nada, que tan solo pasar por este mundo es nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ahí se acaba el ciclo del ser humano. Y no ven la trascendencia y la importancia del ser humano. Y muchas veces, cuando esas personas sienten que no valen nada, que no tienen realmente valor, son tentadas a mentir. ¿A decir qué tipo de mentiras? A mentir que tienen dinero, a mentir que tienen posesiones, a mentir que tienen esto, que tienen aquello, a inventar cosas. ¿Y todo por qué? Porque como seres humanos vivimos únicamente para agradar a las demás personas. Porque vivimos del qué dirán. Porque tenemos miedo a que nos rechacen. Porque las personas tienen miedo a que los desprecien o que los marginen. Pero el día de hoy el Señor nos quiere decir una cosa muy importante. Su valor, querido amigo y amiga, no depende del dinero que usted tiene. Su valor no depende de los títulos que usted tenga.
Su valor no depende de la opinión de las demás personas. Su valor, querido amigo y amiga, téngalo muy presente, depende únicamente de la cruz del Calvario. Y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 18 y 19. Querido amigo y amiga, si tal vez usted se siente rechazado, si tal vez usted cree que no vale nada, quiero decirle en este día que usted vale mucho y vale el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y yo digo nuevamente, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la sangre del Señor Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario, fue el precio que Él estaba pagando por su rescate. Fue el precio que Él estaba pagando por comprarle a usted y por comprarme a mí. Fue el precio del gran valor que nosotros tenemos para el Señor Jesucristo. Y si usted, mi querido amigo, no valiera nada, el Señor Jesús nunca hubiese muerto por usted. Por lo tanto, mi querido amigo, en esta hora, levante la cabeza. No se deje acomplejar por lo que las personas dicen. No importa su color de piel, no importa la forma de su rostro, no importa el tipo de cabello, no importa su tamaño, no importa lo que las demás personas puedan pensar de usted. Importa lo que el Señor Jesús piensa de usted. Y cuando usted, mi querido amigo, se la pasa fingiendo, aparentando, creando una falsa imagen frente a las demás personas, usted nunca será completamente feliz. Pero cuando usted y yo nos arrodillamos, contemplamos la cruz del Calvario y vemos al Señor Jesús extendiendo sus brazos y muriendo por nosotros, entendemos realmente cuánto valemos para el Señor. Tal vez para los seres humanos, el valor de las personas se mide de otra manera. Allí en Gadara, los cerdos valían más que los seres humanos. Quizá a veces para los padres, el dinero vale más que los hijos. Y quizá tal vez usted es un esposo que quizá le ha dado valor a las cosas materiales. Yo le pregunto, ¿qué vale más dentro de su casa, mi querido amigo? ¿Las cosas? ¿Las propiedades? ¿O valen más las personas? ¿Qué es lo más importante? ¿El sentimiento de aquellos que se encuentran y que viven a su alrededor? ¿O las cosas materiales que usted pueda comprar? El Señor Jesús vino a este mundo para enseñarnos el gran valor que tienen los seres humanos. Y por eso, mi querido amigo, en este día quiero decirle que usted es muy importante para Dios. Ahora vamos a San Mateo, capítulo número 8, versículo 34. Dice allí la palabra de Dios: entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. ¡Qué historia tan trágica! El texto bíblico comienza diciendo que entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y si el versículo bíblico terminara ahí, podríamos nosotros decir, ¡qué maravilla! ¡Espectacular! Toda la gente salió a encontrarse con el Señor Jesús. Todo el pueblo lo quiso recibir, se convirtió. Pero cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta, descubrimos que era mentira. Que todos ellos salieron para encontrarse con el Señor Jesús. Claro que es verdad, pero
el texto bíblico continúa diciendo, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su territorio. ¿Por qué? Mi querido amigo, porque cuando el Señor Jesús llega a su vida, usted quizá tiene que renunciar a algunas cosas. Vamos a San Lucas, capítulo número 9, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por ejemplo, mi querido amigo, si el Señor Jesús llegó a su vida, quizá usted tenga que renunciar al alcohol, quizá usted tenga que renunciar al cigarrillo, quizá usted tenga que renunciar a las drogas, quizá usted tenga que renunciar a los vicios o a los malos hábitos. Pero hay gente, mis queridos amigos, que aún destruyéndose por causa del alcohol, por causa del cigarrillo, por causa de las drogas, por causa de los vicios o de cualquier otro mal hábito, aun cuando los matrimonios se pueden estar yendo a pedazos, aun cuando las familias están completamente destruidas, sin paz, sin felicidad en el corazón, aun sabiendo que sus vidas están siendo amargas y sin sabor, prefieren decirle al Señor Jesucristo, Señor, sigue tu camino. Prefieren decirle al Señor Jesucristo, Señor, retírate de nuestro territorio. Ve a otra ciudad. Ve a tocar la puerta de otro corazón. Yo no quiero. Yo prefiero seguir con mis cigarrillos. Yo prefiero seguir con el alcohol. Yo prefiero seguir con las drogas. Yo prefiero seguir con los vicios. Yo prefiero seguir con los malos hábitos. La verdad, no te quiero en mi vida. No quiero comprometerme. Esa es la reacción de muchas personas cuando viene el Señor Jesús a tocar sus vidas. Lo rechazan. Y saben una cosa, mis queridos amigos, cuando el Señor Jesús nos pide que renunciemos a algo, nunca nos va a pedirnos que renunciemos a aquello que vale la pena o a algo que verdaderamente nos hace feliz o que edifica. El Señor Jesús solamente nos pedirá que renunciemos a las cosas que están arruinando nuestra vida, a las cosas que están dañando nuestra vida, que están perjudicando a nuestra esposa, que está perjudicando a nuestros hijos, que está perjudicando nuestra propia vida. Y por eso el Señor Jesús le dice, usted vale mucho para mí. El Señor Jesús le dice, usted tiene un valor precioso para mí. Jesús le ama, mi querido amigo, y quiere lo mejor para su vida, quiere lo mejor para la vida de su familia. Nunca el Señor ha deseado el mal de los seres humanos. Y cuando Cristo le dice a usted, deje los cigarrillos, deje el alcohol, deje los vicios, deje los malos hábitos, no es porque desee su mal, simplemente porque el Señor quiere que usted tenga una vida feliz. Cuando Cristo le dice, deja esa amante, es porque Él quiere que usted tenga una vida de plenitud en su familia. Cuando Cristo le dice, deje la droga, es porque realmente Él quiere que usted cuide su cuerpo. A veces, mis queridos amigos, lo confieso, siento tristeza en mi corazón cuando les digo a las personas que le entreguen su vida al Señor Jesús, que le den una oportunidad a Cristo para que pueda entrar en sus vidas. Y las personas rechazan al Señor Jesús. Las personas prefieren seguir en esas vidas vacías, aparentemente felices, pero que realmente no tienen el verdadero motivo, la verdadera motivación para poder seguir viviendo en esta tierra. Lamento mucho cuando a esas personas les hablo del Señor Jesucristo, de su ofrecimiento, de todo lo que Él ha hecho en su favor, de todo lo que el cielo estuvo dispuesto a pagar por su rescate, de todas las pruebas de amor que Él nos ha demostrado.
y las personas simplemente le dicen al Señor Jesús, no te quiero en mi vida. Algunas personas, cuando a veces les hablamos del amor de Jesús, cuando les hablo del Evangelio de salvación, argumentan, es que no me quiero cambiar de religión. Pero mi querido amigo, esto no es asunto de religión. Esto es un asunto de relación. Y por eso mi pregunta es, ¿con quién se está relacionando usted? ¿Se está relacionando con el Señor Jesucristo? ¿Desea que el Señor Jesucristo pueda venir a su vida y la pueda transformar? ¿O solamente, como los habitantes de Gadara, le dirá al Señor Jesús, pasa de largo, no te queremos en nuestro territorio? Por eso, mi querido amigo, en esta hora, mi pregunta es, ¿se levantará usted y vendrá al encuentro del Señor Jesucristo? Y si se levanta para venir a su encuentro, surge otra pregunta. ¿Será para aceptarlo? ¿O tal vez será para pedirle que se retire a otras tierras? ¿Será para pedirle que no lo incomode más? ¿Será para decirle que su voz le incomoda? ¿Cuál será el camino, mi querido amigo y amiga, que usted va a elegir en esta hora? Quiero que vayamos ahora a Deuteronomio, capítulo número 30, versículo número 19. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. La palabra de Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice la palabra de Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Querido amigo y amiga, hay dos caminos delante de usted en este momento. Y el Espíritu de Dios ha venido trabajando en su corazón desde hace algún tiempo. Usted, mi querido amigo y amiga, ha sido tocado por la palabra de Dios y la palabra de Dios ha llegado a su vida desde algún tiempo y usted ya la conoce. Y hemos visto cómo el Señor Jesús está dispuesto a recibirlo. Hemos visto cómo el Señor Jesús está dispuesto a sanarle. Está dispuesto a restaurarle. Está dispuesto a quitarle esas vestiduras viles y quiere vestirlo con las ropas de su manto de justicia. El Señor Jesús hoy a usted y a mí nos hace ese maravilloso ofrecimiento. El ofrecimiento de la gracia, el ofrecimiento del perdón, el ofrecimiento de la sanidad, el ofrecimiento de la restauración. Y yo le pregunto, mi querido amigo, ¿cuál será la decisión final que usted va a tomar? ¿Vendrá al encuentro del Señor Jesús para reconocerlo como su Dios, para reconocerlo como su único y amante Salvador? ¿O vendrá para pedirle que se vaya a otras tierras porque no puede perder los cerdos que tiene en su casa? Esos cerdos quizá pueden ser los malos hábitos. Esos cerdos quizá pueden ser los vicios. Esos cerdos quizá puede ser el orgullo. Esos cerdos pueden ser quizá el egoísmo. Esos cerdos que están destruyendo a su familia, que están destruyendo su vida. ¿Cuál será la decisión que hoy usted va a tomar, mi querido amigo y amiga? Y yo nuevamente en esta hora le hago la invitación. Venga, mi querido amigo, al Señor Jesucristo ahora. Dios le concederá las fuerzas para vencer lo que usted solo no puede vencer. Dios dará el poder que usted necesita para dejar las cosas que usted mismo no puede dejar.
Pero hoy, mi querido amigo, no aplace su decisión. No deje para mañana lo que usted debe hacer hoy. Hoy, mi querido amigo, es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de la salvación. No le dé la espalda al Señor Jesucristo. No permita que Él pase de largo por su vida, sino permítale a que Él pueda entrar en su corazón. Permítale que Él pueda morar con usted. Ábrale las puertas de su casa para que Él pueda habitar con su familia. Y permita que Él pueda guiarlo a través de su santa palabra y usted se prepare para el encuentro con Él. Para que usted se prepare y pueda estar con Él en las mansiones celestiales, en ese mundo que el Señor Jesucristo fue a preparar y que está preparando para que con Él puedan habitar, puedan morar, puedan vivir los que le aman con todo su corazón. Por eso, mi querido amigo, en esta hora, si su decisión es abrirle el corazón al Señor Jesucristo, lo invito para que me acompañe en esta oración. Si usted allí donde está se quiere poner en pie, hágalo. Eso quiere decirle al Señor Jesucristo que está dispuesto o dispuesta a dejarlo entrar en su vida. Si quizá usted no había escuchado nada de la palabra de Dios y hoy el Señor Jesús está hablando a su corazón, hablando a su vida, pues también es una linda oportunidad para que usted inicie su caminata cristiana con el Señor Jesucristo. Mi querido amigo y amiga, el Señor desea que usted y yo vivamos con esperanza. Y la esperanza la encontramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en su palabra santa que trae maravillosas promesas para nuestra vida. Oremos y digámosle al Señor que queremos caminar de su mano y que queremos prepararnos para estar con Él y morar con Él por toda la eternidad. Oremos. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos contigo porque a través de tu palabra nos muestras que tú traes para nuestra vida sanidad y medicina. Porque tu deseo es curarnos, porque tu deseo es restaurarnos, porque tu deseo es quitarnos estas ropas de inmundicia, nuestra justicia propia, para vestirnos con el manto de justicia del Señor Jesucristo. Queremos pedirte, Padre eterno, que día a día nos permitas caminar de tu mano. Permite que tu santa palabra pueda llegar cada día a nuestra vida. Que nuestras tinieblas espirituales sean iluminadas por la palabra de Dios. Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y que tu Espíritu Santo no nos deje en paz hasta que hagamos tu santa y divina voluntad. Querido Padre, te pido una bendición muy especial por nuestros amigos y amigas, por aquellos que han iniciado a estudiar la palabra de Dios, que han sido tocados por el poder de tu palabra, para que ellos cada día se enamoren del Señor Jesucristo, para que se enamoren de sus caminos y para que decidan prepararse para el reino de los cielos. Gracias, Dios, por estar con nosotros, por escucharnos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén.